Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El siguiente ejercicio que explicaré a continuación es un ejercicio de la sección 5.2, la integral definida del libro de Jane Stewart, Cálculo, Trascendentes Tempranas, octava edición. El ejercicio es el número 13 de la página 389. Dice así el ejercicio: si tiene un SAC, sistema algebraico computarizado, que evalúe las aproximaciones con los puntos medios y trace los rectángulos correspondientes, en Maple o Maple use las instrucciones de Riemann-Sum o Mirror-Sum o Mirror-Box. Compruebe la respuesta del ejercicio 11 e ilustre con una gráfica. Después repita con n igual a 10 y n igual a 20. El ejercicio 11 es la integral de 1 a 5 de x al cuadrado por e a la menos x de x, n igual a 4. Vamos a hacer el ejercicio utilizando el programa de Maple o Maple. Aquí está el programa abierto de Maple o Maple. Vamos a oprimir la opción correspondiente a cálculo. Aquí preguntan dónde quiere abrir la nueva hoja de trabajo. Le damos a aceptar. Se despliega una carpeta con varios iconos. Nuevamente oprimimos la opción integral, aceptar nuevamente, y aquí se despliegan una cantidad de opciones. Con la barra a la derecha me desplazo y buscamos sumas de Riemann. Aceptar. Aquí aparece la definición de sumas de Riemann. Me voy con la barra a la derecha y aquí aparece un ejemplo: y igual a coseno de x. Aquí está la gráfica y los rectángulos superior, inferior, por izquierda, por derecha y punto medio. Aquí el ejemplo está para puntos superiores y aquí aparece la respuesta. El dominio corresponde al límite de la integral de a a b y el rango son los valores que tiene el eje y. Para este ejemplo es de menos 0.5 a 1.5. Aquí varios ejemplos. El ejemplo 1, que es coseno de x. Ejemplo 2 corresponde a seno de x. El ejemplo 3 corresponde a la función y igual a x. El ejemplo 4 corresponde a la función y igual a x al cuadrado. El ejemplo 5 corresponde a e a la x más 1 medio menos 3. El ejemplo 6 corresponde a y igual a seno de 1 sobre x cuadrado más 1 tercio. Vamos a hacer nuestro ejercicio correspondiente al ejercicio 11. Me ubico en cualquier ejemplo. En el ejemplo 1, borremos coseno de x y enseguida me voy a la parte izquierda de la pantalla y aquí aparece mi espacio con las barras y buscamos en expresiones la expresión a la b, que corresponde a la parte exponencial. A la b sobreescribimos x elevado al cuadrado, que multiplica a Euler. Nuevamente me voy a la expresión algebraica y buscamos la expresión e a la a y sobreescribimos a por menos x.
El dominio corresponde a los límites inferior y superior. El inferior, borramos el -1, y sobreescribimos el 1. El límite superior corresponde, borramos el 1 y escribimos el límite superior, que es 5. El rango son los valores que puede tomar el eje Y. El rango va de 0 a 1. Borramos el 0.5, colocamos el 0 y en la parte derecha el 1.5 se borra y se coloca el 1. Y enseguida vamos a colocar el número de rectángulos, que corresponde a 4, y los puntos medios. Vamos a ubicar el 4, n igual a 4, para puntos medios. El valor de la integral es 1.60995 para 4 particiones, o n igual a 4. Con el cursor me desplazo y buscamos ahora el valor de n igual a 10. Y aquí aparece la información para 10 particiones. El valor de la integral es 1.59323. Y nuevamente me desplazo con el cursor en azul hacia la derecha y ubicamos n igual a 20. Y aquí aparece la información correspondiente a 20 particiones y el área correspondiente a 1.59088. Esta es la forma de trabajar la integral usando sumas de Riemann para punto medio. Aquí tenemos la imagen de sumas de Riemann para puntos medios cuando n vale 4. La integral aproximando a 4 decimales corresponde a 1.6099. Para 10 rectángulos o 10 particiones, la integral aproximando a 4 decimales es 1.5932. Y finalmente, cuando n vale 20, para 20 particiones, la integral es aproximadamente igual a 4 decimales, 1.5909. La integral real es 1.59009. Y notemos que a medida que aumentan los rectángulos, la integral se va aproximando al valor real, que es 1.59009. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.